De vuelta con el contenido de Diálogo Urgente del grupo ACD Media, el ingeniero agrónomo Modesto Reyes, titular de la Secretaría de Asuntos Rurales del Partido Fuerza del Pueblo, aquí con nosotros para abordar una variedad de temas importantes, temas desde el momento. Antes que todo, darle los buenos días ya de manera formal ante el público, porque nadie nos va a creer que no nos hemos saludado. Saludos, buenos bienvenido. Buenos días, Belki. Buenos días, Robinson. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de nuevo de venir a este importante programa. Y nada, estamos aquí para conversar y atender las inquietudes que ustedes tengan y poderles responder a los amigos televidentes. Un placer tenerle aquí nueva vez. Es que hay temas que convocan. Así es. Nosotros abordábamos al inicio del programa el tema de la agropecuaria y uno quisiera saber y que usted nos ayude a entender qué es lo que pasa con el tema agropecuario, porque no es que haya desabastecimiento hasta donde sabemos, pero sí hay una situación con los productos en su gran variedad. Sí, lo primero que debemos nosotros reconocer que tuvimos una inflación que afectó naturalmente los precios, el mal manejo no permitió bajar la inflación a tiempo, ya hoy día se ha reducido la inflación, pero eso impactó y los precios se quedaron altos. Ese es un tema. Luego, usted dice que no tenemos desabastecimientos en los mercados, pero tiene una razón principal. Se ha reducido la producción nacional y lo que se ha hecho es mantener el abastecimiento a través de las importaciones de productos agropecuarios. Nosotros podemos mirar que para el año 2019, República Dominicana importaba alrededor de 3.000 millones de dólares en productos agropecuarios. Hoy en día estamos cerca de los 6.000 millones de dólares, lo cual quiere decir que es más de un 100% lo que se está importando en productos agropecuarios. ¿Y en qué momento se hacen esas importaciones? En momentos donde hay una alta producción en el país. Por ejemplo, nosotros decimos que somos autosuficientes y de verdad lo somos en el cultivo del arroz, ¿verdad? Para la producción de arroz somos autosuficientes. Y usted se pregunta por qué se importa arroz desde otros países. Naturalmente hay que cumplir con una cuota del DERECAFTA, sí, con el acuerdo Estados Unidos-Centroamérica, pero la cantidad que se importa es muy superior a esa parte. Se ha hablado de que tenemos una producción récord de arroz en el país, más o menos unos 14.7 millones de quintales. Sin embargo, esa producción se completa con las importaciones, es decir, que realmente no son los 14.7 millones, sino que realmente ahí hay una partida que son importaciones que se realizan. O sea que la sobreproducción de arroz que tenemos es por lo que tenemos aquí más lo que viene de allá. Más lo que viene de allá, indiscutiblemente, pero también tenemos problemas. Ayer se celebró el Día Internacional y el Día Nacional de la Sanidad Vegetal. Pero ustedes se preguntan cuántas plagas ha entrado a la República Dominicana en este periodo, 2020 hasta donde estamos. Si usted echa una mirada, tuvimos de nuevo la mosca del Mediterráneo, estuvo presente, se acaba de erradicar no hace mucho. Pero tuvimos el ¿erradicar o controlar? Tenemos el TRIPS, se erradica en este caso. Tenemos el TRIPS en la habichuela. Bueno, los productores de San Juan se vieron sin producción prácticamente de habichuela por la introducción de una nueva plaga a la República Dominicana. Y ustedes se preguntan por qué se introduce tanta plaga a la República Dominicana. Y para no decirle también en la parte pecuaria, con la peste porcina africana, cómo estamos nosotros si ya no producimos prácticamente carne de cerdo. Nosotros producimos un 30% de la carne que se consume en el país y el 70% es importado. Antes era al revés, producíamos 70%, importábamos el 30%. Esto nos lleva a nosotros a pensar de que realmente estamos en una tendencia constante hacia las importaciones. Y es muy peligroso, porque si ustedes recordarán, en la pandemia, República Dominicana fue uno de los países que menos problemas tuvo por precisamente tener una capacidad de producción, un aparato productivo en el sector agropecuario de gran impacto para atender las necesidades del país. Sin embargo, si se destruye ese aparato productivo, es peligroso porque impacta naturalmente las fuentes de empleo.
en diferentes rubros. Bueno, ahora mismo nosotros estamos hablando del Instituto Agrario Dominicano, que tiene pequeños y medianos productores. Más de 123.000 parceleros están involucrados en ese instituto y son los que producen. Por ejemplo, en arroz, nosotros podríamos decir que prácticamente entre un 40-45% del arroz que se consume aquí en el país lo producen ellos. Ingeniero, cuando comenzamos el programa, Belkis hablaba del desabastecimiento, ¿no? Claro. Usted dijo, no, hay una reducción de productos. Entonces, ¿cómo familiarizar una y la otra o la diferencia de una y la otra? Porque cuando hablamos de reducción de producción o de reducción de ciertos rubros, hablamos entonces de desabastecimiento. Sí. Lo que Belkis señalaba, y para expresarlo de una manera más clara, es que no hay desabastecimiento. Fue eso lo que ella y dijo, bueno, usted va a los supermercados y encuentra la mayoría de los productos están ahí. Y en las calles, ¿cuántas familias tienen acceso a esos alimentos? Señores, si vemos la canasta básica familiar para el año 2019-2020, andaba alrededor de unos 25.000 pesos la canasta. Bueno, por hoy la tenemos sobre 28.000 pesos. Y si usted, en el primer quintil, que es importante, Robinson, esa observación, en el primer quintil, que la promedio anda por encima de los 45.000 pesos. Entonces, en la del primer quintil, el salario más bajo de la República, privado, usted lo puede colocar, 25.000 pesos es el salario de una empresa que tiene el salario mínimo. Entonces, a ese salario mínimo no alcanza para comprar la canasta básica familiar. Y decimos nosotros, la canasta básica familiar no solamente es alimentos, hay otras necesidades que están incluidas en un país donde la educación tiene problemas, donde la electricidad tiene problemas, donde el suministro de agua tiene problemas. Entonces, nosotros vemos que en esa canasta básica familiar están contenidos una serie de servicios que el pueblo llano no tiene acceso. Decía el presidente ayer a una pregunta de una periodista precisamente sobre ese particular, y él decía que para mitigar la situación comenzó trabajando con el aumento salarial al salario mínimo, que es donde la mayoría de familias, ¿no?, comienzan a sufrir con el salario mínimo, sobre todo para contrarrestar y mitigar la situación del primer quintil. Claro, sin embargo, ese salario mínimo no alcanza para alcanzar ese primer quintil. No lo alcanza, por ningún lado alcanza. Ahora, ¿cuál es la estrategia de este gobierno para reducir los alimentos? Nosotros no vemos ninguna. No hay ninguna estrategia de este gobierno y está centrado básicamente en las importaciones, como nosotros le decíamos. Es en una gran cantidad de rubros. Pero además de eso, usted ve los cebolleros de la República Dominicana, los productores de cebolla. Bueno, ¿cuánto se le debe a los productores de cebolla? Más de 200 millones de pesos que no se le pagan, aún contrayendo agricultura una deuda con ellos. Nosotros abordamos, perdón, ingeniero, el tema porque iniciamos con el INESPRE. Hubo un cambio de dirección en el INESPRE, no ha llenado, si bien es cierto que es temprano, pero se comienza a trabajar de inmediato porque no podemos suspender, cesar el trabajo en las instituciones a esperar que un titular designado se organice. ¿No ha llenado expectativas el señor que asume la dirección del INESPRE? Bueno, el señor David Herrera. David Herrera, gracias. Sí. Ese señor, yo creo que por más que quiera ser en una entidad que está llamada ya a desaparecer, porque el instituto, el INESPRE, Instituto de Estabilización de Precios, como se le ha denominado, vino para cumplir una función, estabilizar precios, pero donde hay un libre mercado que hace una institución de esa naturaleza. Si es para atender los planes sociales, bueno, pero tenemos el plan social de la presidencia, que tiene por dónde hacerlo. ¿Por qué tantas repeticiones y por qué tener una nómina tan alta como la tiene el INESPRE? Es una estructura que realmente no tiene razón de ser. Pero todos los gobiernos lo han dejado ahí. Sí, le voy a decir que prácticamente hay un cumplimiento. Generalmente
anzuelo que se le da en este caso. Precisamente le han dejado ir para eso, para cumplir con algo. Para cumplir con algunos compromisos Sí, políticos que se han tenido. Pero sí hay un caso interesante, Pelqui, que me gustaría, y Robinson, que tratáramos el tema de la fusión del Instituto Agrario Dominicano con el Ministerio de Agricultura. Gracias, que para allá iba también, Sí. porque usted dijo que el INEFRE está ya tendente a desaparecer. Yo dije, bueno, lo mantienen ahí, pero se va a fusionar el IAD. Sí. Bueno, lo primero es que el Instituto Agrario Dominicano tiene más de 123,000 parceleros, pero cerca de 800,000 personas dependen de las actividades de la producción que se tiene a nivel del Instituto Agrario, de los parceleros del Instituto Agrario. Entonces, nosotros podríamos decir que el Ministerio de Agricultura está incapacitado. Ha mostrado que no tiene capacidad para operarse ellos a sí mismos, mucho menos a otra institución que se le agregue, como es el Instituto Agrario Dominicano. Si nosotros miramos el proyecto La Cruz de Manzanillo, se le pasó del IAD al Ministerio de Agricultura. Y le voy a dar estos datos. Lo dimos en una rueda de prensa recientemente. Cerca de 33,000 tareas tiene este proyecto, de las cuales para el 2020 habían unas 12,000 tareas sembradas. ¿Ustedes saben cuántas tareas hay sembradas en este momento? 1,000 tareas aproximadamente. ¿Y cuántas eran? 3,000. Antes habían 12,000 sembradas. 12,000. Hoy día tenemos alrededor de 1,000 tareas sembradas, para un 95% de reducción. Pero en términos del impacto económico, ese proyecto antes generaba en el 2020 cerca de 28.4 millones de pesos. Hoy día genera apenas 1.4 millones de pesos. De manera que agricultura muestra ineficiencia total. Ahora, ¿qué se hace con ese proyecto? Hay que tener mucho cuidado y nosotros llamamos la atención por esto, porque intereses oscuros que quieren las tierras de Manzanillo, pues naturalmente son los que están detrás de todo esto. Y el Ministerio de Agricultura, incapacitado de realizar, de llevar a cabo estos proyectos, pues naturalmente de gestionarlo, de operarlo. Y no solamente Manzanillo, nosotros tenemos a Prodevac, que está en el sur también, que es un proyecto que está cerrado, que se le pasó también al Ministerio de Agricultura. Sí. Entonces, usted se hace la pregunta, ¿sobre qué base se va a llevar al Instituto Agrario Dominicano, al Ministerio de Agricultura? Cuando habla de manos oscuras, ¿a qué se refiere usted? Bueno, intereses privados que quieren participar y lo que nosotros llamamos que se haga una investigación de esto, porque tenemos informaciones de que ya se están entregando tierra del proyecto La Cruz de Manzanillo. ¿A través del IAD? A sectores privados. No, ya lo maneja Agricultura. Sí, porque El proyecto IAD de Manzanillo Todavía no ha pasado formalmente. pero el proyecto, lo pasaron el proyecto. Sí. Ah, el proyecto La Cruz de Manzanillo. De la ok. Cruz de Manzanillo. Quien lo caramba. administra es el Ministerio de Agricultura, no es el Instituto Y en el Agrario Ministerio de Dominicano. Agricultura, evidentemente que tiene que haber una responsabilidad para ese proyecto. ¿Quién lo maneja, usted sepa? No, se han puesto varias personas, pero Ok. yo recuerdo, ustedes recordarán al ingeniero Faña, ¿verdad? Claro. Que con el proyecto Siembra, Leonardo Faña, claro. el proyecto que crearon Siembra, bueno, es un proyecto que nació muerto, porque nunca le dieron un centavo a Faña. Él mismo lo denunció. Él muchas mismo veces. lo dijo. Entonces, este es un gobierno que naturalmente se caracteriza por hacer promesas que no cumple. En todos los casos nosotros Faña vemos... dijo que había 6,000 tareas para el proyecto. Y cuando en el momento que él había renunciado, no iba ni por 1,000, precisamente por el poco apoyo que hubo. Pero usted se pone a ver al mismo Faña, también ese fue Siembra RD, pero pusieron del campo al colmado. ¿Usted recuerda ese Claro, proyecto? claro. Bueno, ¿y qué resultado dio ese proyecto? Ninguno, simplemente se anuncian proyectos que no se cumplen. Entonces, la República Dominicana está acostumbrada en este gobierno a escuchar este tipo de cosas. Si no lo vemos con la autopista del Ámbar, fuera del sector agropecuario, bueno, ya ni se habla de la autopista del Ámbar. Pero también lo vemos con la entrada a Samaná. No se ha terminado la entrada a Samaná y llevamos 5 años aproximadamente en eso. Las circunvalaciones que se han planteado no se terminan. Entonces, este es un gobierno que simplemente lo que hace es anunciar
hacer promesas, pero que realmente no la cumple. Ingeniero, no quiero que se me vaya el tiempo y finalizar la entrevista sin tocar un tema ya en el orden político, el Congreso. ¿Cuál es ahora mismo el momento en Fuerza del Pueblo? Bueno, Belkis Robinson, decirle que Fuerza del Pueblo va muy bien en su Congreso. Acabamos de celebrar el Congreso Franklin Almeida Rancier, que fue el Congreso Ordinario donde se aprobaron los documentos del partido, llámese lo que es el estatuto orgánico, la línea organizativa, nuestra línea de oposición, etc. También ahora estamos inmersos en lo que es el Congreso Elector Manolo Tavares Justo. Justamente el domingo pasado celebramos la reunión de la Dirección Central para la aprobación del reglamento de este Congreso. Vamos bien, en este momento el paso que sigue es socializar entre nuestros miembros, entre todas las provincias, el reglamento, el contenido de este reglamento que se muestra muy interesante en términos de la participación de los compañeros, tanto los nuevos que tienen aspiraciones a cargos electivos, como también los compañeros que fundaron a Fuerza del Pueblo, que fundamos a Fuerza del Pueblo, de manera que se toma en cuenta una cuota para cada parte. ¿Ahí es que se va a determinar quién será el secretario general? Ahí se determinará quién es el secretario general, el presidente del partido. Ya uno piensa que ipso facto es Peñita, ¿no? El vicepresidente. Bueno, donde tú tienes prácticamente un solo candidato, pues... pero había más de uno. Es que desmontaron a nosotros. No. Obligado. Si una guagua está llena y la pegan a toque del chofer solamente. Hay que decir las cosas como son. Las elecciones están abiertas. Todo el que se quería inscribir, incluyendo para presidente, para vicepresidente, secretario general, lo puede hacer. Asimismo están a nivel provincial. Los presidentes provinciales, los presidentes municipales, todos están ahí que pueden aspirar. Nuestro partido es un partido que, para estar todavía en formación, es un partido que ha avanzado bastante. Claro. Y todos ustedes lo saben, en apenas unos 5 años, pues nosotros nos hemos colocado como la primera fuerza de la República Dominicana en la oposición, naturalmente. Ay, no le digan eso al PLD, miren, me dicen que nos vamos ya. Naturalmente, es una realidad que la tenemos, pero los números son lo que expresan. Nosotros andamos cerca de un 30% y eso es lo que nos da. Pero pueden aspirar a cualquier cargo, ingeniero, menos la presidencia del partido. Bueno, también la pueden aspirar, que gane es otra cosa. Ya, Gracias al ingeniero Modesto Reyes, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Partido Fuerza del Pueblo. A ustedes también las gracias. Mañana aquí de nuevo en un diálogo urgente. Feliz resto del día. Bye bye.